Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Iniciamos en este momento el segmento de análisis, de opinión, de entrevistas. Hoy día viernes 22 de octubre de 2010, terminando esta semana laborable. El día de ayer sostuve una entrevista con la asambleísta María Augusta Calle. Muchos de nuestros amigos estuvieron seguramente pendientes y seguramente también el día de hoy a la respuesta o la información que ella prometió enviarme. Me anticipo a decirle que hasta el momento no recibo la información por parte de la asambleísta María Augusta Calle, y conociendo pues que ella debió estar presente en ese momento a partir de las 10 de la mañana en el pleno de la asamblea para discutir el tema del incremento de las pensiones jubilares, encargué a una de nuestras colaboradoras acá en la empresa que llamara a sus asesores para lograr la información. En todo caso, hasta el momento no tenemos la respuesta, así que a nuestro amigo oyente estadístico que nos solicitó la información para hacer el análisis de las proyecciones, etcétera, vamos a quedar pendiente y esperar en el momento en que nos llegue la información estaremos compartiéndola. Pero en todo caso, la buena noticia sobre todo este tema es que ayer se aprobó el incremento de pensiones a los jubilados con 109 votos. Es decir que miembros de Alianza País se sumaron a este consenso en que se logró finalmente aprobar precisamente una fórmula intermedia, podríamos decir, en que no es ni la fórmula de la oposición ni la fórmula del oficialismo la que finalmente se logró consensuar. Quiero anticiparme que la fórmula de la oposición siempre intentó llegar por lo menos a pagarle una pensión jubilar equivalente al sueldo mínimo. Y en esto me ratifico que era la mejor alternativa. Ya lo voy a explicar con números. Y en cambio, el oficialismo proponía un incremento para el 2011 sobre la inflación, es decir, tomar el valor de la inflación e irla aplicando cada año. ¿Eso qué hubiera significado? Primero analizo el concepto, el fondo, por el cual a veces nos metemos en estas discusiones, y que como cada quien tiene una visión diferente, y muchas veces buscando un objetivo. Obviamente ayer la asambleísta María Augusta Calle, como es su responsabilidad, defiende o defendía la posición de la minoría que en ese instante era la propuesta de Alianza País. Asumamos que hoy día gane un afiliado $100. Si se le aplica la inflación para el año 2011, la inflación podría ser la del 2010, 3%, 4%. Se aumentaba entonces $4 o $5 o $6, dependiendo del porcentaje de la inflación, sobre el sueldo o la pensión jubilar actual. Es decir que el 2011 ese jubilado iba a recibir mensualmente $104, $105, $106. Hoy 100 más 6% de inflación, 106, pongamos el ejemplo. ¿Pero qué significa? Lo único que le está haciendo allí el Estado es reconociéndole a través del IES, es recuperar el poder adquisitivo que hoy día está perdiendo los $100. Porque, ¿qué es la inflación? La inflación es el incremento de precios. Como incrementa el precio, el poder adquisitivo de cada $100 es obvio que se disminuye. Para comprar en enero del 2011 lo mismo que se compraba en enero del 2010 con $100, hay que tener $106 para compensar el incremento de precios o inflación, o incremento del costo de vida o inflación.
¿Qué hubiera pasado así con esa fórmula del oficialismo a partir del 2011? Que el jubilado solo hubiera ido ganando lo mismo del 2010, como poder adquisitivo. La cifra suena bonito, le subimos $6, $10, pero no se le está aumentando. Jamás hubiera llegado a el sueldo básico, que era el que proponía la oposición y la asambleísta Nívea Vélez. Esa era la gran diferencia de fondo. ¿Cómo se iba a lograr el objetivo de cada uno de los dos o de las dos posiciones? La oposición, la mayoría de la mesa, había propuesto que en el 2010 se elevara el sueldo, siempre hablo de sueldo, la pensión jubilar, entre $40.15 a 48,56. Y el oficialismo proponía de $41 hasta $60. Es decir, que la asambleísta María Augusta Calle tiene razón de decir que en el 2010 se le va a elevar más con la propuesta de Alianza País a los jubilados. Pero hay una diferencia. La aplicación de la oposición de los $40.15 hasta 48,56 se lo hace en una escala de menor a mayor. Los que menos ganan llegarían a 48,56 y los que más ganan llegarían a 40,15. Pero se compensa porque en el 2011 la diferencia versus el sueldo básico se iba a ir achicando de una forma radical. De tal manera que nadie que hoy día gane menos del sueldo básico, a partir del 2011 ganara una cifra inferior. Allí había una diferencia. ¿Por qué? Porque el oficialismo proponía elevar, es cierto, un valor mayor en este año, hasta $60, pero no necesariamente a todos, sino a los que menos ganaban. Es decir, que a los que más ganan los dejaban con un valor o inferior o algunos sin ningún incremento. Y en el año 2011, al aplicarle el porcentaje de la inflación, el incremento iba a ser menor y, como ya hemos dicho, no iba a llegar jamás al sueldo básico, por lo menos quien gane hoy menos de $240 como pensión jubilar. Entonces, la fórmula de la oposición es obvio que era superior. Hoy posiblemente no hasta 60, pero el 2011 sí, cuando llegaba hasta $240 sueldo básico. La fórmula oficialista hoy más, porque puede llegar hasta $60 quien menos gane, muy bien. Pero el 2011 en adelante jamás iba a lograr el sueldo básico y solo iba a lograr el incremento sobre inflación para reconocerle el poder adquisitivo perdido. Así que esa fórmula a la larga no era la mejor. Por eso es que se explica el hecho de que los jubilados estaban de acuerdo era con la fórmula de la oposición y no del oficialismo. ¿Pero qué se logró? Ayer Fernando Cordero los invitó a los asambleístas de la oposición a su oficina. Seguramente les habrá explicado que el Seguro Social no tiene las reservas del caso, a pesar de que el dinero del Seguro Social está destinado a otros menesteres al momento, que no hay el fondo jubilar, en fin. Y llegaron a una fórmula de consenso. ¿Cuál es la fórmula de consenso? Para el año 2010 aceptarle lo que propone Alianza País, que es mejor que lo que propone la oposición. Pero para el año 2011 no aceptarle lo que proponía Alianza País, es decir, incrementar solo sobre la inflación, sino incrementar un porcentaje que, si bien es cierto no llega al sueldo básico, sí es un porcentaje superior a la inflación. Es decir, que los que más ganan podrían lograr el mínimo del 6%, que más o menos vendría a ser el doble de la inflación del año 2010 estimada, que se piensa poder ser 3%, 4%. Es decir, que el que más gana como pensión jubilar
más allá de un sueldo básico, el 2011 va a ganar solo el 6% adicional. Pero en cambio, el que menos gana va a recibir el 20% de incremento el año 2011. Es decir, algo así, si la inflación fuera 4%, va a recibir 4 veces la inflación. Y si bien es cierto, no va a llegar al sueldo básico, por lo menos va a tener la compensación de la inflación más un premio, como se le denomina así, cuando es un valor superior a la inflación. Es decir, en cifras, si se le incrementa a $100 un 3% por inflación, $3, se le va a aumentar la diferencia de $17 por incremento hasta ir ajustándose hasta el sueldo básico. Es decir, que alguien que hoy gana $100 ganaría 120 el próximo año. Que es positivo, de todas maneras, no llega todavía a los 240, pero ya de alguna manera sería mejor. Yo en lo personal hubiera negociado un poco más, un porcentaje superior, pues, para alguien que gana hoy día $100, más aún aquellos que ganan menos de $90. Ayer decíamos que posiblemente nadie ganaba menos de $90, pero aquí el diario El Telégrafo, un diario oficial, dice que hay personas que ganan menos de $90. Bueno, a ellos se le van a subir 60, 2010. Es decir, subiría, supongamos que gane 90, más 60, 150. Sobre 150 se le aplicaría el 2011 el 20%. Es decir, que se le aumentaría $30. Ya llegaría a ganar 180. No es todavía los 240 del sueldo básico, pero ya la mayoría que sí ganan un poco más puede tener el sueldo básico. Esto es lo que se logró. Se logró a punta de cruces, de acusaciones, de descalificaciones. Ayer la asambleísta María Augusta Calle mencionó que lo que yo le decía era una falacia y yo lo que le decía era la versión de la oposición, que ellos, a partir del 2011 sobre todo, pretendían un valor mayor hasta llegar a lo que es el sueldo básico. Ella decía que no, que en el 2010 era mejor la propuesta Alianza País, sí, pero no discutíamos 2011 en adelante. Así que se aceptó lo bueno de Alianza País para el 2010 y se aceptó medio lo que había propuesto la oposición para el 2011. Por eso hay 109 votos y creemos, aunque no estoy del todo satisfecho, que algo de justicia hemos logrado, se logró para los jubilados. Esperemos que a partir del 2011 vaya mejorando su nivel de ingresos y que de alguna manera, en algún instante, no haya un ecuatoriano jubilado que gane menos del sueldo básico, que de por sí es menos que la canasta familiar. Vamos al corte comercial.